Buenos días, runners. Hoy estamos en una de las rutas que más nos gustan. Estoy de vacaciones en un pueblo que se llama Villa de Palos. Pertenece a la localidad de Carracedelo. Estamos en el Bierzo, en Castilla y León. Y hoy lo que vamos a hacer es una ruta más o menos de unos 10 kilómetros, quizá un poquito más, de trail, todo por estas montañas de aquí atrás. La ruta de hoy me encanta, es de las que me gustan cuando salgo a correr. Vamos a ver un puente colgante que atraviesa el río Sil. Vamos a subir montaña arriba hasta llegar a un castrelín del siglo III a.C. Y luego para volveremos por detrás de las montañas. Vamos a ir a buscar una aldea abandonada que se llama Peones de Arriba. Así que haciendo esta presentación, yo creo que ahora lo que falta es que empezamos a hacer lo que más nos gusta. Correr. Venga, vamos. Bueno, pues una vez atravesado el puente colgante del río Sil, vamos a continuar la senda para subir al castrelín. Por aquí. Bien marcado, ¿dónde tenemos que llegar? Yo creo que no hay pérdida. Venga, vamos al bosque. Bueno, ahora hemos subido un poquito por la ladera, pero lo que estamos haciendo es recorrer un sendero paralelo al río Sil. Lo escucháis allí, se ve un poquito de fondo, hasta encontrar otro sendero que ya va a la ladera arriba y llegaremos al castrelín. Este sendero, como veis, todo muy frondoso, muy sombrío, fresquito como todos los que son paralelos a los ríos, y técnico, sobre todo porque está muy estrecho, hay bastantes troncos caídos por el medio del camino. Hay que estar atento también a la cabeza, no darnos un buen ramazo. ¡Vamos!
construcciones tengan pues más de 2000 años. Bueno, ahora una vez que hemos dejado este castro Astur de más de 2000 años atrás, vamos a continuar corriendo por ya sendas más sencillas, senderos y caminos que recorren la sierra, y vamos al siguiente punto del día. Venga. Bueno, el siguiente punto que voy a intentar visitar es un horno de cal que he visto que está por aquí, por esta zona. Como estos caminos están bastante bien trazados, espero no perderme. Bueno, pues ya hemos llegado al horno de cal que os quería enseñar. Ahora apenas se utilizan, pero en otros tiempos la cal era una fuente muy importante de ingresos económicos. Fijaos. La verdad es que impresiona un montón toda esta estructura. Bueno, pues dejamos ahora, sí, atrás este horno de cal. Llevamos 4,5 kilómetros y ahora toca volver por este camino. Un poco de subida, así que me vais a ver sufrir. Y ahora sí, vamos a buscar la aldea abandonada de los peones. Venga. Esto es una aldea abandonada que el propio ayuntamiento de Villa de Palos está reconstruyendo. Hace más de 50 años que quedó abandonada. Y ahora por aquí no vamos a entrar más, que está prohibido, pero para que veáis el proyecto que están haciendo aquí. Vale, pues nosotros continuamos la ruta. Ya llevamos 8,5 kilómetros. Vamos a seguir por este sendero y ahora vamos a ver lo que creo que se llama Peón de Abajo, y son otras casas abandonadas, pero nada, esta vez sí que no hay ningún proyecto de rehabilitación allí, y vamos a ver en qué estado se encuentran. ¡Cómo van estas bajadas! ¡Vamos! Aquí hemos llegado ya a la otra zona de peón. Las viviendas. Vamos a continuar. Creo que es momento de hacer una parada aquí a beber agua y reponer un poco de fuerzas.
Vale, pues vamos a dejar ya la fuente atrás, esta aldea, y ya lo que nos falta es seguir bajando toda la ladera de esta colina y llegar al coche y finalizar la ruta. Llevamos 9 kilómetros y yo calculo que quedarán un par para regresar. El punto donde hemos empezado la ruta, que es el campo de fútbol de Villadepalos. Por supuesto, para que podáis seguir este recorrido, os dejaré ahí un estrabazo para que podáis seguir esta ruta. Y también, si queréis, pues me seguís allí y veis los entrenos que hago, para que veáis que no voy de farol. Bueno, runners, hemos acabado la ruta. Nos llega a 11 kilómetros, 10 kilómetros con 80, y súper contento de la ruta que hemos hecho hoy. Tenemos ahí atrás el campo de fútbol y nada, ya solamente agradecer, si me da tiempo y la batería me deja, a la gente de Villadepalos. Hacía un montón de tiempo que no llegaba a un sitio y me trataban tan bien. La verdad es que gente espectacular, todo el mundo te saluda de buen rollo, un sitio tranquilo donde puedes comer de lujo. Os recomiendo un restaurante Parrillada Aida. El sitio es la hostia y el dueño un tío de 10. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y nada, nos vemos en rutas. Espero que sean espectaculares como la de hoy.